El arte de hacer cine nació en el siglo XX en Francia con los hermanos Lumière, quienes con la proyección de imágenes como escenas de la vida familiar, el descenso de los viajeros del tren y un variado grupo de pequeños films dieron paso a un nuevo lenguaje visual que se denomina cine. De la misma forma, en el año de 1924, en Ecuador, Augusto San Miguel fue el primero que realizó una producción cinematográfica con el nombre de El Tesoro de Atahualpa, y de esta forma incentivó a muchas personas a hacer cine en el país. Ya hubo un ecuatoriano que incursionó en la realización de producciones cinematográficas. Ahora le toca a esta nueva generación de directores, productores, actores y todo un equipo humano que está detrás de una producción. Hablar de cine en un país con poco desarrollo educativo en esta área y escasa oferta de gente que la desarrolle es un poco complicado. Sin embargo, hay directores contados con los dedos que se arriesgan a mostrar su propuesta cinematográfica. Actualmente en el Ecuador existen varias películas, de las cuales algunas han sido un éxito y otras ni siquiera se ha sabido de su existencia. Entonces, ¿se podrá decir que existen producciones cinematográficas en Ecuador? Directores y productores, cada uno por su lado, han intentado hacer cine, aunque los recursos técnicos son limitados. Casi no la reconozco. ¿Qué le pasó? El gobierno recién el 24 de enero de este año aprobó la ley de cine, que aunque se la cumple a medias, ayuda al progreso de este arte. César Carminiani, diputado y cineasta, fue uno de los que ayudó a que se aprobara esta ley que tenía años sin ser tomada en cuenta. Hasta hace poco era que no había una ley de cine, un marco jurídico en el que se pueda desarrollar el cine nacional, hacer coproducciones con otros países, o incluso internamente también. Ahora tenemos una ley de cine que va a favorecer mucho al cine nacional en este sentido. Si bien es cierto, el cine como arte es expresar ideas, pensamientos o sueños de un artista, que en este caso sería el director, y plasmarlo en una cinta para que la gente lo vea. Pero en Ecuador sucede esto. Es evidente que hay una tradición cinematográfica en países como Estados Unidos, como en Europa, como en otros países latinoamericanos, ¿no? Y eso sí afecta. Y eso sí afecta a que sea más difícil distribuir cine en este país, cine nacional. ¿Ya? Porque no hay una costumbre del público de ir a producciones nacionales, porque las producciones nacionales no siempre están en una calidad que merezca ser vistas, ¿no? Sin desmerecer aquellas que son muy buenas también, ¿no? Nos van condicionando a ver este tipo de producto. Entonces viene otro producto que tiene un nivel un poco más, nos quedamos como los locos. No entendí, ¿qué es eso? ¿Ah? Y en otro lado, la cultura permite que eso lo ven con toda la naturalidad del mundo, bla, 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 y lo aplauden. De repente filmamos películas en el Ecuador y mostramos eso al público sin previo aviso, sin haber desarrollado un gusto por mirarse en el espejo. Dice, ¿y esto qué es? Esto no es cine. Entonces ese es el rechazo. Un rechazo comprensible. Porque es desde el gusto que se rechaza nuestro cine, ¿no? Porque la gente espera ver el Código Da Vinci. Y yo jamás voy a hacer una película que se parezca al Código Da Vinci, porque yo no soy gringo. Muchas veces las personas no se enteran del estreno de las películas ecuatorianas, porque no hay marketing ni promociones, sino que simplemente se queda en otra película hecha y olvidada. Lamentablemente no existe publicidad, ya que los costos aumentan y en muchas ocasiones más que la película misma. A los cines les da igual poner Superbad a tu película, es un negocio. No es que el cine nacional, que pobrecito es nuestro cine, no. Es un negocio, vas a hacer un contrato, ¿cuánta gente va? Entonces son películas que vienen ya con el boca a boca, ya con una publicidad. Nuestras películas entran sin publicidad. A las 2 semanas que comienza el boca a boca, la gente ve, ¿has visto esta película? Sí, qué interesante, y ya te quitan de la sala. Tú puedes invertir en una película mucho dinero, pero es difícil la distribución. Tú ves que hay un marketing de por medio, una promoción en los canales de televisión, encontramos toda clase de publicidad, afiches, que tienen un costo, implica un costo eso, ¿no?
Ecuador es uno de los países en Latinoamérica donde al gobierno no le interesan los films que se realicen o se dejen de realizar, sin saber que esto es una carta de presentación para el exterior. Los directores en el país tienen que valerse de sus propios medios económicos para realizar sus películas. En Ratas, de lo que tengo entendido, fue sobre todo la empresa privada, ¿no? En Crónicas las cosas cambiaron, no en tanto que fue otro tipo de financiamiento, sino que el financiamiento ya, si bien fue de la empresa privada, ya no fue de la empresa privada nacional. No aportó muchísimo el hecho de que el guión de Sebastián haya recibido premios en Europa, el Hoover Vals, en Sundance, y eso hizo que muchos productores de afuera se interesen en esta historia que se quería contar en Crónicas, y hubo el aporte de un empresario mexicano que financió prácticamente toda la película. Es tu primera película, entonces nadie te cree, todo el mundo. Entonces, en esa fue como ayuda de amigos, ¿no? Entonces, nosotros la filmamos con $4,000, que para filmar una película no es nada. La segunda, hicimos de varias formas. Una de las formas que conseguimos era las instituciones, ¿no? El municipio nos ha ayudado el Ministerio de Turismo con diferentes aportes. La película fue aceptada dentro de una universidad como materia de investigación y logramos, claro que eso se demora un año en que nos den la plata, pero tú ya sabes que tienes eso, que el SRI te va de las donaciones te va algún rato a asignar, y con eso tú ya juegas. Sin embargo, hay directores optimistas que para ellos esto no es un obstáculo. El dinero es el problema más fácil de resolver. Si es que nosotros desarrollamos la capacidad de trabajar en equipo y constituir un equipo de trabajo que, mientras no tengamos mayores urgencias presupuestarias, ¿sí?, si somos modestos en lo que percibimos y en lo que ganamos, teniendo el trabajo de tus colegas, yo pienso que ya tienes financiado las 2/3 partes del presupuesto de una película. Y lo otro se levanta cuando tú tienes la necesidad de expresarte, la necesidad de decir algo, de reflexionar sobre algo, el dinero aparece. Pero todos sabemos que para poder grabar una película es necesario tener recursos económicos y respaldo de empresas privadas y públicas para empezar el rodaje, lo que sería imposible sin este medio. Hay muchos factores que limitan hacer cine, pero en el que todos concuerdan es que no existe una ley de cine bien constituida que los respalde. Ecuador y Paraguay son los únicos 2 países en Latinoamérica que el gobierno no proporciona ninguna ayuda para las industrias de cine. Pero, aunque bien intencionada, la ley es inadecuada. En Ecuador, el 24 de enero del 2006, a las 6 de la tarde, con la presencia de un grupo de cineastas, los integrantes del Congreso Nacional aprobaron la eliminación de las preferencias arancelarias, la supresión del porcentaje presupuesto sobre el Fondo de Cultura para el Fondo de Cine, la ratificación de la obligatoriedad para el Banco de Fomento y la Corporación Financiera, de abrir líneas de crédito para el cine con tasas de interés y plazos preferenciales, y la ratificación de la inclusión del Fondo de Cine en el presupuesto del Estado. La ley de cine, ha sido un viejo anhelo de los cineastas ecuatorianos desde hace casi 30 años, después de unos 2 intentos anteriores que resultaron fallidos, que fueron aprobados por el Congreso, pero que fueron vetados por el Ejecutivo. Por fin, ahora se pudo promulgar una ley de cine. La ley de cine tiene 2 efectos importantes. Por una parte, se crea el Consejo Nacional de Cinematografía, que es el ente encargado de diseñar y ejecutar políticas de fomento para el cine y el audiovisual. Esto significa también un reconocimiento por parte del Estado de una actividad que prácticamente resultaba ser clandestina antes de que hubiera una ley. Eso por una parte. Y el otro efecto importante de la ley es la creación del Fondo Nacional de Cinematografía. Pero muchos otros directores concuerdan en que esta ley es una ley fantasma, la que simplemente está en un papel aprobada, pero que no beneficia en lo que realmente necesitan los cineastas. Es un paso legal. Sí, supongo que siempre es importante tener un aspecto legal. ¿Va a favorecer? ¿Va a...? Tanto como la ley de tránsito. Yo pienso que esa ley de cine va a funcionar cuando existamos 200 y 500 cineastas produciendo cine todo el tiempo. Ahí es que esa ley de cine la vamos a hacer funcionar,
porque entonces va a haber una presión social porque la ley funcione. Y a la hora que tenemos una ley de cine que el Congreso con gran sensibilidad la aprobó, porque todo el Congreso aprobó esa ley de cine, conscientes que era necesaria. Y viene el presidente de la República, que había dicho que él quería apoyar la ley de cine, inexplicablemente veta dos partes importantísimas: ponerla en el presupuesto general del Estado, es decir, que el Estado aporte con una cantidad de dinero cada año para que se hagan películas. Y la otra, que no se puede exonerar a las importaciones de equipos, ¿no es cierto? Tienes que pagar impuestos. Tú quieres hacer cine mañana, tienes que importar una cámara pagando impuestos. Y el presidente dijo que iba a apoyar la ley de cine. ¿Dónde está el apoyo? Para comienzo de los años 70, el número de microempresas había crecido lo bastante, como para que sus realizadores decidieran agruparse en un gremio para brindar apoyo y ayuda estatal. De esta forma nació Asocine en el año de 1980. Actualmente dicha asociación solo tiene el nombre de asociación, ya que los miembros no son miembros activos y la mayoría trabaja de forma individual. Según Raúl Califé, actual presidente de Asocine, dice que tiene sus beneficios pertenecer a la Asociación de Cineastas. Asocine desde sus comienzos también se propuso buscar un marco legal para el cine ecuatoriano. Asocine ha buscado el fortalecimiento gremial, el reconocimiento social para esta actividad. Hay beneficios de tipo gremial. Por ejemplo, por primera vez el año pasado, una entidad gremial que reúne a artistas o creadores implementó un programa de aseguramiento. Otro beneficio importante es la información de eventos de todo tipo, información de oportunidades y alternativas que se abren, ya sea para estudio, para capacitación, para participación en festivales, etc. Sin embargo, miembros de este gremio opinan lo contrario. Soy miembro de Asocine, de lo que es Asocine y lo que fue Asocine, ¿no? Lastimosamente, resultado del centralismo nuevamente, resultado de la dispersión nuestra, eso aquí en Guayaquil no persistió. En Quito eso es una casa sin vida, una casa en ruinas, ¿no? Hasta fantasmas me han dicho que pueblan la sede de Asocine. Es un membrete en este rato, no existe nadie dentro de Asocine. No existe, eso es una caja vacía. ¿Hay un director general allá? Hay un director, sí, probablemente hay un director, pero no existe ninguna representación legítima. Hay una asociación de cineastas que yo no sé si me siento representado o no ahí. ¿Sí me entienden? Y el cine sigue siendo un esfuerzo individual todavía. De alguna manera está fallando dicha asociación, ya que no se ve unidad por parte de los cineastas ecuatorianos, inclusive se aprecia mucho regionalismo en este ámbito. Eso básicamente es una expresión del centralismo. En Quito, y esos realizadores con los que han tenido contacto son aquellos realizadores muy probablemente que han tenido contactos con agencias internacionales que han podido financiar sus producciones y que se han quedado ahí. Muchas veces han ocurrido casos en que han habido fondos para realizaciones en Guayaquil y no han contratado a nadie en Guayaquil, sino que han venido a hacernos películas acá. En ese sentido está el fenómeno que yo les digo, ¿no? Esta dispersión evidente de los grupos realizadores aquí en Guayaquil. También hay tendencias, yo no sé, la campaña de nosotros que hicimos para sacar aquí en Quito, la usamos en Guayaquil y no nos sirvió de nada. ¿Sí me entiendes? Son como dos países diferentes, entonces nos equivocamos, es por otra forma de publicitar aquí en Guayaquil que en Quito. En el exterior ven al Ecuador como un país que no hace buen cine porque tiene muchas falencias en lo que respecta a este arte. Así nos comentó Jorge Herrera, director de cine extranjero. Yo pienso que desafortunadamente en las condiciones que está el país no se puede hablar de cine ecuatoriano, más bien de cineastas ecuatorianos que hacen cine, de personas que hacen cine. Y pienso que esto sucede porque aún falta instituciones que asuman la importancia de lo que es el cine
vean el cine con todo su rigor, que el cine es una embajada de un país hacia otra, una embajada cultural. Y pienso que la primera institución que debe valorar el cine ecuatoriano parte del propio gobierno. O sea, acabar de hacer la ley de cine, asumirla, no firmarla solo en un papel, sino darle realmente un curso y que esta ley se lleve a la práctica. Sin duda alguna nuestro cine está recién empezando, pero ¿quién podría juzgarlo si se realiza una película, máximo 2 por año, por lo que no se puede denominar industria cinematográfica? Y esto es por causa de la desunión de cineastas y por falta de apoyo gubernamental. El séptimo arte, como también se denomina el cine, es el alma, creatividad y audacia de los directores. Tanto se oye decir el cine como industria que nos olvidamos que debería ser ante todo un terreno de expresión creativa, y eso se lo aprecia desde el guión, que es lo primordial en un film. Antes de cualquier otra intención, estuvo la intención de contar una historia, una buena historia, ¿no? Con personajes sólidos, ¿no? Que esté vinculada a una realidad ecuatoriana, ¿no? Y estuvo el deseo de contar por encima del deseo de decir. También necesitamos que los creadores y los directores y autores audiovisuales del Ecuador tengan mayor compromiso con las historias que pueden salir del Ecuador. Lo que tendría que hacer Ecuador y lo que tiene que hacer cualquier cineasta, o debe hacer, antes que nada, es tener una buena idea. Partir de un guión, o sea, tú no puedes hacer una buena película con un guión malo. Tal vez de un buen guión puedes hacer una mala película, pero no de un mal guión una buena película. Y pienso que por eso decía que hay que documentarse qué está pasando en el mundo y a partir de ahí tener la habilidad suficiente para desde Ecuador, desde los problemas internos, los conflictos sociales, culturales que hay en el país, tratar de hacerlo de una forma que resulte interesante. Yo creo así personalmente, si una historia es muy bien contada, con una cámara como la que estás ahí, no importa. Si la historia es buena, la gente te va a ver, ¿sí me entiendes? Si la historia tiene que te conmueva, que te deje sensaciones, que te cuente algo, que te sensibilice, te haga reír, cualquier cosa. Es la forma de contar, porque a veces estamos así entrampados, hay que sí, que el 35 milímetros, que el gran formato, que no. O sea, hay que hacerlo. ¿Lo hiciste? Sí. ¿A todos? Pero sobre todo es una habilidad que se la aprende y se la practica, que todos los directores de cine deberían hacer para ir mejorando y creando guiones que mantengan al espectador sentado frente a un televisor o una sala de cine, disfrutando de una historia de la que se sientan atraídos. Esto es uno de los factores que hace que las personas no consuman películas ecuatorianas. Pero ¿por qué sucederá que muchas veces se realizan películas muy buenas, buen guión, buena realización, pero el público no las ve? El cine que un país necesita, que un entorno cultural necesita, es un cine que hable de sí, que se cuestione de sí, que reflexione sobre su cultura, sobre cómo somos, en fin, ¿sí ves? Entonces, desde el punto de vista de la clase dirigente, designar recursos para el cine es como ridículo, como absurdo. ¿Para qué? Si yo puedo con $4 ya entro a un cine y ya veo cine, ¿sí ves? Ese es el problema, ves que es un problema cultural. El público yo creo que recién se está acostumbrando a verse en la pantalla, ¿sí? Verse en el sentido de ver las películas ecuatorianas y reconocerse como parte de que eres también eso, ¿no? Que el cine muestra un poco lo que es el país, lo que somos los ecuatorianos de distintas formas. Entonces tenemos que en Ecuador no se realizan producciones cinematográficas propiamente dichas. Lo que se realizan son intentos de hacer cine, ya que no cuentan con elementos básicos para poder producir películas de calidad. Varias son las causas que limitan y muchas veces impiden hacer cine. Tenemos como primer punto al gobierno, que no establece una ley que beneficie a los que se dedican a este arte.
la falta de cultura cinematográfica de los habitantes, quienes tampoco apoyan a las películas que han tenido la oportunidad de salir al mercado. Asocine, que siendo la única institución legalizada, no respalda al gremio de directores. Y por último, los mismos cineastas, que no buscan unirse, sino que con sus propios medios buscan la forma de expresar sus ideas por medio de films. Es un problema que hay que modificar de raíz si queremos llegar a tener una industria cinematográfica con la que podríamos exportar nuestro cine a las diferentes partes del mundo, que aprecien nuestra realidad, los maravillosos escenarios con los que contamos y las buenas historias que podemos producir, y en lo que recién estamos empezando. El cine es el mejor camino para promocionar un país. Pero aquí tenemos otra mentalidad. No, cuidado, que el fisco no deje de percibir $100.000. Yo siempre he dicho que la clase dirigente de mi país dice, pero ¿para qué quieren hacer cine si ya lo tenemos? Por supuesto que ya tenemos cine. La clase dirigente de mi país ya tiene un cine, que es el cine de Hollywood, que se ve en Multicines, Cinemark y Supercines. Definitivamente estamos en un proceso de crecimiento, yo veo. Con dificultades, con carencias, con limitaciones, evidentemente, pero en un proceso de crecimiento. En un siglo el cine ha contado todo. Después de Chaplin casi no quedó nada. Y sin embargo el talento, la búsqueda de cada persona es lo que va haciendo que el cine se mantenga.